Bueno, buenas noches. Yo quería, antes de leer, agradecer de verdad de todo corazón la presencia de tantos amigos esta noche, en este momento para mí en lo particular tan especial. Voy a leer un poema, el poema con que comienza el libro, y dice así: nadie juega montura de palma, ni dan siquiera de beber a las bestias, ni así tenemos casa, ni somos, ni aún seremos parte. Pájaro de árbol jamás, ni pasto nuevo. Rajadura donde filtra tu voz haciendo daño. ¿De qué lugar o infierno esa palabra a morir? Y no poseo rincón, sitio de la tierra, reloj para esa hora, ni así donde guardarme. ¿Cómo no volver mientras tachamos o estarnos en pie sobre el roto de marzo? Gracias. Children of the night, what beautiful music they make. Wonderful. Rather mysterious, very appropriate. Good evening, welcome to Club 36. Hoy está con nosotros una voz poética, una voz profunda y feroz que busca evocar situaciones de la vida con palabras de una frialdad ardiente, amarradas a amores de otros, asidas al alma de territorios ajenos. Así son las letras que propone nuestra invitada de hoy, Yolanda Pantin. Bienvenida, Yolanda. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes esta madrugada. Madrugada. Mentira. Junto a Yolanda estaremos hoy Rigoberto Rodríguez y yo, Nines Pérez Luna. Al inicio del programa pudimos disfrutar de la lectura de uno de los poemas de tu libro, Casa o Lobo, recientemente reeditado. Aquí te va tu primera pregunta. ¿Qué se siente cuando algo del pasado se viste de presente y sale a la calle a pavonear junto a las novedades? Bueno, en este caso yo lo que siento es alegría realmente, y más que siento, veo un camino recorrido, veo los años que han pasado y veo con, no sé, también con alegría, o que no, quizás no sea alegría el sentimiento, el hecho de que yo, bueno, haya sido como fiel a lo que sería como una vocación. Yo vi esa reedición como un ciclo que se cierra, porque con el lanzamiento nuevamente de tu primer libro de poemas, es como volver a los orígenes. Eso es cierto, es muy aguda tu pregunta y bueno, y muy certera, porque ciertamente yo estoy ahora trabajando y voy a publicar un libro que se va a llamar La Épica del Padre, que recoge textos escritos desde el año 81, que es la fecha de edición de Casa o Lobo, y en cierto sentido retoma, o sea, en este libro yo retomo todos mis temas, ¿no? Vuelvo hacia atrás vuelvo a mirar sobre lo escrito. Dicen que en ese sentido ciertamente sí, Casa o Lobo cierra y abre el mismo ciclo. Tomando la premisa de que un poema no es un poema hasta que no lo lee otra persona, ¿cómo se siente Yolanda Pantin ahorita al pensar que tendrá nuevos lectores para un libro que ya tuvo unos lectores en una época para la cual fue escrita o en la cual fue escrita? Bueno, es un riesgo que tomo y que acepto. Me da curiosidad, porque por alguna razón, mejor dicho, no sé por qué razón,
yo he estado y me he sentido muy cerca de los jóvenes, ¿no? Que han sido receptores de algunos de mis libros, sobre todo de Los bajos sentimientos, de La canción fría. Y me da mucha curiosidad cómo pueden ver ellos ahora ese libro que escribió esa misma autora y que es tan diferente de lo que ellos han de alguna manera avalado. Eso es una cosa que tendría que preguntarles a ellos, ¿no? No lo sé. Lo haremos en un futuro muy Sí, cercano. no lo sé. También con la lectura de Caso Lobo, yo lo sentí, y creo que tú lo has dicho en una oportunidad, que somos unos desterrados de la infancia. Sí, claro, es yo no sé quién tanto que se ha dicho sobre la infancia, ¿no? Pero en todo caso sí es algo que quedó como en el... Pues sí, es una cosa bonita lo que has dicho. Podríamos también decir que el espacio verdadero de las palabras, donde se contiene su capacidad de seducción, se desarrolla en los lugares más espirituales, etéreos y livianos del ser humano. Sí, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho reflexionar a partir de mi propia experiencia, ¿no? Tendría que reposar las preguntas para poderlas pensar. Pero bueno, en ese sentido sí, bueno, eso lo dijo Rilke en las cartas a un joven poeta, ¿no? Que todo está como, que hay que ir al pasado donde están las fuentes del ser, ¿no? Y donde están nuestras verdaderas preocupaciones y lo que nos da sentido como persona. Entonces Yolanda, cuando escribe una poesía, ella se remonta, busca dentro de ella, me imagino que también buscas dentro de otras personas que te han rodeado y te han comunicado tal vez sus angustias y sus inquietudes, y de ahí parte tu necesidad imperiosa de escribir, o parte de otro lugar que a lo mejor nos vas a contar ahora. Generalmente los procesos creativos son muy complejos y cada poema, digamos, es en sí mismo una experiencia y responde a una necesidad o a una circunstancia o tiene algo que lo particulariza. Pero yo creo que para mí todo parte como al principio de una imagen, generalmente, ¿no? Algo que se me presenta y se me impone como absoluto. Y esa imagen viene de una manera muy extraña, acompañada por una frase que la completa a la imagen, ¿no? Y es lo que podría uno llamar como un golpe de lenguaje. O sea, el golpe de la imagen viene acompañado de un golpe de lenguaje, eso produce una chispa en la conciencia, de alguna manera se produce esta cosa que no sé cómo... Esa es un poco mi experiencia, si es que la puedo de alguna manera compartir. Bueno, se me vienen una cantidad de preguntas y de cosas con todo eso que está diciendo, ¿no? Pero yo veo que tu voz de poeta nos llega en una primera persona que es como muy íntima. Ahora, tú cuando en tu poesía hablas de ti misma, hablas contigo misma o hablas con otra entidad que puede ser ficticia o real. Con las tres. Sí. Hay poemas, por ejemplo, que yo he creado y tengo varios ejemplos donde yo he creado una situación dramática. Luego, cuando la analizo, digo, bueno, estoy hablando de mí misma, pero en el momento que quise escribir, imaginé una situación. Un poema como Nubel, que está en La quietud, es un poema, es una ficción, una falsa ficción. Pero claro que desde luego uno empieza por lo que conoce, que es el sigo mismo. Y todo lo demás es un artificio. Ahora, tú tienes hasta un poema dedicado a cómo escoges los temas o cómo los temas te escogen a ti. Seguramente, pero yo soy muy tramposa. ¿Quién sabe lo que habré hecho? Porque yo leí en alguna parte, creo que tienes un libro que se llama Los poemas del escritor. Sí, los poemas del escritor. Los poemas del escritor, sí. Ahí tú tienes un poema donde dices que descubrir el mundo para poder escribirlo, algo así, y tú le das la vuelta a eso y terminas el poema diciendo que el mundo te escogió a ti para tú escribirlo. Sí, por eso te digo que esas tres entidades que Rigoberto, digamos, verbalizó, yo las reconozco y actúan o por separado o de manera simultánea. No lo puedo diferenciar casi. En todo caso, lo que sí para mí está claro que un poema es un aparato formal, es un aparato de lenguaje. O sea, eso es lo que lo sostiene y eso es lo que lo hace tan potente. Lo demás que cargue consigo emociones o sentimientos o que parta de mi experiencia o de la experiencia de otro, para mí no es tan importante como el hecho de construir un aparato formal. Voy a
permitirme leer unas cositas cortas de Los Bajos Sentimientos, aunque el programa está dedicado principalmente a Caso Lobo, la reedición de Caso Lobo, que es un libro bien elegante, muy sabroso Editado de leer. por 50 de 50 ediciones. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Los Bajos Sentimientos, la vida comienza, tiene un epígrafe que dice: Jonathan, de 10 años, sobrevivió al accidente donde murió su madre. En la cama del hospital, seriamente sentado, flores en cada una de las mesas, el niño recibe a sus amigos. Yo soy la bestia. Otro, en la terraza, inútil resistir a la muerte que las cosas llevan, al silencio de la calle, al aire que mueve el papel sobre la mesa. Otro, el ser y la nada. Peores cosas que tú conozco, víctima mía. Muchos de tus poemas son muy cortos, pero muy impactantes, dejan una fuerte impresión en el que los está leyendo, ¿no? Yo me pregunto, ¿eso se debe únicamente a la selección de las palabras cuando tú trabajas como escritor? ¿O hay algo más? ¿O es trabajar el silencio también? ¿Qué hay detrás de eso? Oye, no sé, por ejemplo, el caso del poema ese, el de Jonathan, el niño que sobrevivió a la muerte de su madre, es parte de una anécdota real. Un vecinito mío del edificio cuya madre murió en un accidente de tránsito y él tenía como 10 años en ese momento. Luego se mudaron. A mí eso me impresionó muchísimo, porque yo digo que puede sentir esta criatura que es tan inocente ante la muerte de la madre, estando con ella en el momento del accidente. Me pareció que todo lo que adjetivara ese hecho estaba de más. Pero logra transmitirnos Sí, esa impresión con sí. tan poquísimas palabras. Sí, porque yo de alguna manera pensé que ese niño, bueno, aunque eso se ha hablado, eso se ha escrito, pues, o sea, la culpa del sobreviviente, pero ¿cómo puede ser la culpa del que sobrevive a la muerte de la madre? Entonces me parece que Yo soy la bestia era algo que lograba. Eso lo da el oficio, eso lo del oficio. No, yo creo que lo da como el oído. Hay que escribir poesía. Mi amigo Igor Barreto dice que para escribir poesía hay que mirar como el que escucha, los dos sentidos juntos y muy afinados. Afinar la mirada y afinar el oído, pero simultáneamente. Me recordaste ahorita el libro de Juan Niño que se llama Escribir con los ojos. Perdón, Escuchar con los ojos. Bueno, sí, vendría siendo algo como eso, exactamente. Sí. Entonces podemos decir que tú juegas con el lenguaje o el lenguaje juega contigo. No, yo no juego. Soy muy respetuosa con el lenguaje y no le estoy dando al juego una cosa peyorativa, sino que ha sido tan trágica para mí la experiencia de la literatura hasta el momento. Trágica en el sentido de que mis poemas están llenos de situaciones muy conflictivas y dramáticas que no podría decir que es un juego. Tampoco podría decir que es. Bueno, vamos a escuchar a Yolanda Pantin leyendo uno de sus poesías de su libro Los Bajos Sentimientos. Son 3 los sopilotes. Mira volar los sopilotes, son horrendos. Allí están en la cornisa del otro edificio. Mientras sirvo el café, las aves negras se han posado en la antena parabólica, diríase atalaya. Cada uno conserva el equilibrio que es suyo y no del otro. ¿De quién comen? Ahora vuelan sin moverse, no hacen ruido. Son 3 los sopilotes, ya lo he visto. Una madre y 2 de sus pequeños, o una pareja de amantes y su sombra. Bueno, y seguimos conversando con Yolanda Pantin, quien acaba de reeditar su libro Casa o Lobo. Yo de verdad me siento, no sé si se me nota muy emocionado por de verdad tener una figura que es casi ya un mito, una leyenda de nuestras letras, una de las voces más sólidas de la literatura. No te rías, Yolanda. Y Yolanda, yo quisiera preguntarte algo. La figura solitaria del vampiro, que es tan recurrente en tus textos, ¿de dónde viene? ¿Cuál fue tu relación con esas figuras de la infancia? ¿Qué significa para ti? No, desde la infancia, los murciélagos en las casas viejas. Yo soy de Turmero. Los latones, esos plateados que se ponían para que se fueran. Sí, claro, sí, soy de Turmero. La casa de mis abuelos era una casa vieja de Cañamarca. Vivía al lado de un aras de caballos de carrera y justamente ponían los latones para que los murciélagos no picaran a los caballos. De manera que es un animal que me resulta completamente familiar.
Luego entró la literatura y, bueno, digamos esa presencia cotidiana familiar del animal que le chupa la sangre a los caballos o a las vacas, se convirtió en una figura, en una referencia literaria. Pero, y en el personaje del vampiro, este Sí, ser sí. este ser que está sometido a su deseo, este ser... Sí, no, es muy gracioso. En estos días me estaba acordando, yo tuve la fortuna de ser traducida al francés por un buen traductor muy reconocido allá en Francia, se llama Henri Deluy, y él tradujo un poema mío, que no recuerdo ahorita cómo se llama en la versión original, y lo llamó, no me acuerdo, pero en todo caso decía, yo sola pienso en mí, yo sola pienso en mí, y en mi versión decía, yo solamente pienso en ti. Entonces, cuando yo lo publiqué en español, en Los Bajos Sentimientos, lo puse El Vampiro Solitario. Yo solo pienso en ti. Yo solo pienso en ti. Está bien. Sí, bueno, pero claro, tiene que ver con todo eso que he hablado ya tanto el psicoanálisis, ¿no? Tiene que ver con el deseo, con la insaciabilidad del deseo, lo imposible. Es una metáfora y un símbolo muy rico. Lo puedes leer en toda dirección y siempre funciona de una manera, digamos, dramática y... Bueno, siempre toca algo importante, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Ya estoy cansada y cerré el capítulo de los vampiros. Qué lástima. No aparece uno solo en mi último libro que tiene 197 páginas. De alguna manera se colará otro en tu Ay, vida, Dios, seguro. por Esperemos Dios. que no sea en la vida real. Espero que no. Ni en la real ni en la ficticia. Pues ya está agotado, para mí está agotado el símbolo. Ok. ¿Está consciente un poeta, no solamente Yolanda Pantin, del arma que empuña cuando usa la palabra, cuando escribe? No, porque si no me paralizaría. Sí. Sin embargo, a veces tengo destellos de eso y lo que siento es una gran culpa. Porque tú ahorita nos comentabas Sí. que las poesías que había Sí, leído Rigoberto sí. te habían dejado así Sí, como sí, o sea, angustiada sí, porque sí, son muy sí, fuertes. Sí. Trato de no tener esa conciencia, pero cuando la siento me puedo sentir un poquito culpable. No por lo que he dicho, sino por lo que he visto. ¿Sabes? O sea, por mi mirada. ¿Por qué tengo yo que mirar de esta manera? Entonces, eso me puede pesar. No me pesa, digamos, al punto de que me cohíba o me reprima, porque yo creo que yo no, ya a estas alturas yo no... O sea, he arriesgado demasiado y he puesto demasiado en esto como para echar para atrás. Pero me puedo sentir un poquito melancólica, sí. ¿Y no crees que más bien le debes al mundo, a la misma vida, esa capacidad que tienes tú de ver las cosas con otros ojos, distintos a los que los ven las personas que van por la Seguramente, calle? y es el momento que entra el agradecimiento, porque uno, digamos, está hecho como de ambivalencias, pues, ¿no? O sea, lo mismo que me hace sentir culpable, pues me hace sentir como muy... O sea, me hace ser agradecida con algo que se me ha dado, que lo tengo, pues, y no tiene remedio. Bueno, tú abandonaste la figura del vampiro por ahora, pero tengo que hacer referencia a él para mi próxima pregunta. En tu obra de teatro que escribiste, que se llama La Otredad y el Vampiro, hay un ángel que cae del cielo y se enfrenta con el vampiro. Hay una especie de enfrentamiento de estos dos personajes, una especie de relación, Sí. ¿ok? Donde una relación que no tiene un final feliz, ¿ok? Pareciera o yo sentí como que es como que estos dos seres que tienen una misma naturaleza, están condenados. Sí. Es así, el bien y el mal Sí. están condenados para Yolanda Pantin. Es no. una visión fatalista. Sí, ese libro está teñido de fatalismo y de una cosa negra que lo cubre, ¿no? Como cubre el libro Los Bajos Sentimientos y inclusive La Quietud, y quizás un poquito la Canción Fría, pero digamos que eso es la apoteosis. Ese libro es terrible y para mí también fue tremendo verlo escrito porque ciertamente no doy salida, ni a una cosa ni la otra. Y eso está formulado en uno de los poemas, dice de los bajos sentimientos, está resumido en una frase: te deseo la muerte, belleza, para que nada exista. Y eso es una cosa casi como un lugar común de la literatura. Sí. Ludovico Silva, en el prólogo, en lo que antecede a tu presentación en la antología comentada de la poesía venezolana de Alejandro Salas, dice que tú te has fabricado una máscara detrás de la cual habla una mujer normal, pero que a la vez que desgarra con las palabras que dice. Ahora, yo no sé si para poder presentar todo este horror que decíamos antes, que sentía la persona que con otros ojos ve realidades comunes, uno necesita ponerse una máscara. Te lo estoy preguntando porque recuérdate que nuestra audiencia es audiencia que quiere escribir,
No, máscara no, todo lo contrario. Uno tiene que ser absolutamente fiel y atento a lo que ocurre adentro. Yo creo que cuando Lodovico usó la palabra máscara, estaba hablando más bien como de, creo yo, como más bien como del artificio literario, es decir, del aparato formal. Okay. O sea, como extremar el hecho mismo de las palabras. Sí, la ambigüedad. Para mí era muy importante en esa época, que las palabras, que los poemas se leyeran de atrás para adelante y de arriba para abajo. Pero hoy en día no es tan importante eso. Es menos importante, la apuesta más a la escritura más clara. Sí, he tratado de ser ahora más directa y más clara. Sí, me costó mucho. Y es un riesgo que también asumo, o sea, dejar la ambigüedad. Pero en todo caso, a un escritor joven jamás le recomendaría yo que se ponga una máscara. Por lo menos no cuando empieza. Después sí. Después cuando tienen más cierto control sobre el aparato, digamos, sobre el aparato formal, pues bueno, puede empezar a jugar. Pero en principio no. Todo lo contrario. ¿Y cuál es tu rutina de trabajo, Yolanda? ¿Escribes todo el tiempo? Trato de escribir todo el tiempo, sí. Trato de escribir todo el tiempo, pero cualquier cosa. ¿Se puede escribir sin estar inspirado? Se puede escribir, se puede ensayar. Quizás no salga algo que valga la pena, pero uno puede ensayar. Y es algo que he venido haciendo últimamente. Inclusive me ha pasado algo extrañísimo, que no me pasaba antes cuando me venía lo que yo llamaba el golpe de lenguaje, que es anotar una situación que me ha llamado mucho la atención porque en sí misma está cargada de sentido y con mucha distancia, muy atrás en el tiempo, muy delante, mejor dicho, ensayar y decir, tengo ganas de escribir sobre esta cosa que me pasó ese día. Entonces ir ensayando y después vienen, digamos que es otro proceso. Es un poquito más complejo. Y es que también detrás de toda la poesía que leemos tuya, siempre encontramos como una filosofía, como un ordenamiento de ideas para llegar a comunicarnos algo un poquito más profundo. Pero eso viene después. Sin embargo, ahora mi poesía se ha hecho más reflexiva. Es decir, esos poemas que yo digo, voy a escribir sobre tal cosa, es porque esa situación me produjo una reflexión y parto de la reflexión para escribir. Es otra cosa. Apuesto que los amigos Radio Escucha no se han dado cuenta que ya la media hora se acabó. Y antes de que despidamos con un poema de Yolanda, les recordamos que va a dar comienzo el taller de expresividad literaria digital nivel básico dictado por el escritor Juan Antonio Calzadilla, una introducción al método dinámico colectivo con ejercicios de soltura y desbloqueo, flujo verbal y construcción textual. Esta experiencia de iniciación literaria cibernetizada cuenta con recursos multimedia. Cada escritor, un computador. Las sesiones se llevarán a cabo una vez por semana. Para más información pueden comunicarse a través del teléfono 793-4884, 793-4884 o por nuestro correo electrónico textosentido@hotmail.com. Y antes de este anuncio estábamos vadeando a través del oscuro bosque de las ideas, de las ciencias que estudia, la filosofía. Queremos darle las gracias a Monte Ávila Editores por habernos hecho llegar las obras completas de Fernando Riu, intelectual del siglo XX, quien, impulsado por su deseo de llevar el pensamiento filosófico allende las fronteras académicas, escribió profundas reflexiones de manera clara y asequible. Gracias de nuevo son las obras completas del intelectual Fernando Riu. También, hablando de obras, y para volver junto a Yolanda, quiero mencionar algunos nombres de sus libros. En poesía tenemos Casa o Lobo, Correo del Corazón, El cielo de París, Poemas del escritor, La canción fría, Bajos sentimientos. Algunas de estas están traducidas a varios idiomas. Bueno, amigos, hasta pronto. Lastimosamente se ha terminado el programa y ahora queremos que se recuesten y se deleiten con este poema de Yolanda Pantin, nuestra invitada de hoy. Estuvimos con ustedes Rigoberto Rodríguez y Nines Pérez Luna. Gracias por escucharnos. Casa de madera en la montaña, Rafael Castillo Zapata. Si pudiese estar en un lugar y que nada me toque, tampoco las palabras que no me digan nada, mirando un paisaje, preferiblemente un paisaje de montaña, un campo arado, y nubes a lo lejos y un árbol, que haya perros y una suave colina, que sea la casa de madera donde no haya nadie, si acaso, que haya una persona que simplemente sea y ya es bastante, que pase el tiempo en esa casa en la montaña. ¿Estás bien?
y yo responda, sí, estoy tranquila. Que se haga de noche suavemente, que la oscuridad no duela, que el silencio sea música de fondo, que los cuerpos no se rocen si se rozan, que las bocas se reciban sin voracidad, sin hambre, que no haya hambre sino hallazgo, que tampoco haya miedo ni espejos.